Ok, miren. Ya habíamos visto que convertir 4 más 3i nos daba de magnitud 5 y .6435 nuestro ángulo. Que convertir menos 5 menos 12i nos da 13 y 1.176. Que si le sumamos pi, 1.176 es más 1.176, 4.3175, más o menos. Vamos a poner el ángulo correcto, 4.3175i. ¿Ah? Más o menos así están en representación cartesiana, nuestros números complejos. El primero está en el primer cuadrante, su magnitud y su ángulo. Ponerlo aquí, estaría θ1 y desde aquí estaría θ2. Esto vendría siendo θ2. Ok, vamos a suponer que los multiplicamos. Si los multiplicamos en forma cartesiana, tenemos 4 más 3i, por menos 5 menos 12i. Más o menos esto nos da menos 20. 4 por menos 12 serían menos 48i. 3 por 5 serían menos 15i. Y 3 por menos 12 son 36 menos 36 i cuadrada. De lo que va a resultar que este se vuelve positivo, son menos 20 más 36 serían 16, y tenemos menos 48 menos 15, se suman en realidad, serían 58 y 5, 63, menos 63i. Este sería nuestro número resultante de multiplicar z1 por z2. ¿Qué pasa si los multiplicamos en forma polar? En forma polar, pero ahora en forma polar tenemos 5e a la punto 6435i, que va a multiplicar a 13e a la 4.3175. Multiplicar en forma polar, lo único que tenemos que hacer es multiplicar las magnitudes 5 por 13. 5 por 3 son 15, llevamos 1, 5 por 1 5, 65. 65 y sumar los exponentes. Recuerden que cuando multiplicamos dos números que tengan la misma base, sumamos nada más los exponentes. En este caso sería al 4.31 sumarle .6435. Son 4.961. Tendríamos 65e a la 4.9611. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿qué pasa si este número lo convertimos a polar? ¿Cómo lo convertiríamos a polar? Pues tendríamos que hacer z raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 63 al cuadrado. Vamos a ver si es cierto. Raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 63 al cuadrado. Ustedes vayan haciéndolo también en su calculadora. Efectivamente, el resultado es 65, igual que esto. Y el ángulo tangente inversa del opuesto, o sea, el menos 63 sobre el adyacente que vale 16,
Vamos a ponerlo tal cual, shift, tangente, pero de la tangente inversa, menos 63 entre 16. Nos dice menos 1.3220. Menos 1.3220. ¿Sí? Pero aquí dice 4.96. Entonces no se parecen esos ángulos. ¿Qué pasa? Que esto es negativo en los imaginarios, positivo en los reales. O sea que nuestro vector más o menos está 16 para acá, 63 para abajo. Entonces está en el cuarto cuadrante. Si esto lo restamos de 2pi, a ver, 2pi menos 1.322, 2 por pi menos 1.322 da 4.9611. 4.9611. ¿Recuerdan? Ahora estos dos ángulos ya se parecen. ¿Por qué lo restamos de 2pi? ¿Se acuerdan cuando les puse aquí la tablita? Cuando nuestro vector esté en el cuarto cuadrante se resta de 2pi. Esto vale 16 en los ¿cómo se llama? En los reales. Bueno, habría que marcar 16 y 63, o sea que quedaría un vector más o menos así. Muy hacia abajo, ¿no? Muy hacia abajo. Obviamente no me alcanza el pizarrón para marcar los 63, pero es mucho más largo en los imaginarios, vale menos 63 en los imaginarios y 16 en los reales. Va a ser un vector más o menos en esa posición. ¿Verdad? Y como sabemos que está en el cuarto cuadrante por los signos, más y menos, entonces lo restamos, lo que nos salga de la calculadora lo vamos a restar de 2pi. Lo restamos a 2pi y si se fijan salió exactamente lo mismo que sumar estos dos exponentes. ¿Verdad? Sale exactamente lo mismo. Entonces, mi recomendación es multiplicaciones por facilidad, las pueden hacer en modo polar, transforman los números a modo polar y simplemente multiplican las dos magnitudes, suman algebraicamente. Si alguno de estos es negativo, pues hay que hacer una resta. Si los dos son negativos, se suman y se pone negativo, pero se suman algebraicamente los exponentes, ¿sí? Y con eso obtenemos el mismo resultado que si lo hubiéramos hecho por multiplicación en modo rectangular. Entonces ya tenemos conversiones de, bueno, ya tenemos primeramente cómo presentamos el número complejo, lo presentamos en forma polar, cómo podemos convertir de rectangular a polar, cómo podemos convertir de polar a rectangular y cómo podemos multiplicar en polar. También podemos dividir en modo polar. Vamos a ver cómo podemos dividir. Vamos a aprovechar esos dos mismos números, ya los tenemos ahí. Y vamos a ver cómo se hace la división en modo polar. Si tuviéramos que dividir más grande a Z2 entre Z1, simplemente lo ponemos en modo polar, 13e a la 4.3175 entre 5e a la .6435. Y entonces dividimos los dos números tal cual, lo que salga de la división. Yo prefiero dejarlo, cuando no hay división exacta, prefiero dejarlo así en fracción, 13 quintos. Y los ángulos simplemente se restan, el de arriba menos el de abajo.
de arriba menos el de abajo, o sea, 4.3175 menos 0.6435 da 3.674 y esta sería la manera correcta, aunque tampoco está mal si lo presentan con decimales. No es lo más correcto porque se pierden todavía más decimales. De por sí aquí ya estamos perdiendo algunos decimales, pero bueno, también podría ser 13 entre 5 nos da 2.6. Bueno, en este caso es exacto, así es que no se perderían decimales. 2.6 a la 3.64, perdón, 67.4 y esto también sería correcto, es lo mismo, 13 quintos a la 3.674 o 2.6 a la 3.674. En las dos formas eso sería la división. Y ya simplemente si lo necesitamos otra vez en modo rectangular, pues lo convertimos a modo rectangular. Ya sabemos que es magnitud para A, sería la magnitud, en este caso 13 quintos por el coseno de 3.674 y para la B la magnitud 13 quintos por el seno de 3.674. Así tal cual lo escribimos en nuestra calculadora. 13 quintos por el coseno 3.674 nos da menos 2.24 menos 2.24 y si en lugar de coseno escribimos seno, nos da menos 1.3197 menos 1.32. Entonces nuestro número que sale de dividir Z2 sobre Z1 también se puede escribir como menos 2.24 menos 1.32 y es el mismo número, pero aquí está en modo polar y aquí está en modo rectangular. Perdón, al revés. Modo polar, modo rectangular. Esto es modo rectangular, real, parte imaginaria, modo polar, magnitud y ángulo. ¿Sí? Ahí tenemos las conversiones, así se multiplica y esta forma, bueno, la multiplicación fue la anterior y esta forma es la división de números complejos en modo polar. Se dividen las magnitudes, se restan los ángulos, el de arriba menos el de abajo. Entonces ya cubrimos también esta parte de multiplicación y división en modo polar.